¿Cómo y qué debes hacer para armar tu primer loop? Vamos a ver. En el primer video de water cooling del canal, que por si no lo has visto te dejo la tarjeta en la esquina de arriba, vimos de forma conceptual cómo debes configurar un loop custom, las partes principales y algunas consideraciones sencillas. En este video vamos a dar el siguiente paso y armaremos un circuito sencillo con la mayoría de los componentes de AliExpress. Para armar un circuito básico necesitamos una bomba y una reserva, o en este caso una bomba con reserva integrada, tubos blandos, reciclados, fittings, un bloque para CPU de cobre y un radiador, el cual es el único componente que no es de AliExpress y que es de marca AlphaCool, que tiene la particularidad además de ser de tipo crossflow, o sea que el flujo entra por un extremo y sale por el otro, y no al lado como la mayoría de los radiadores, aunque es equivalente a un radiador de 120 normal con el mismo tamaño, ancho y FPI. El ventilador que usaremos es el Thermaltake TT1225 sacado de un gabinete viejo. Su presión estática máxima en teoría es de 1,8 mm columna de agua, por lo que nos sirve para el caso. Cuando recién nos llegan nuestras piezas casi por instinto queremos armar todo de una vez, pero hay que tener en cuenta que las piezas posiblemente vengan con algún residuo, sobre todo en el caso de los radiadores y bombas, que pueden tener alguna partícula en su interior que quedó de cuando los fabrican o cuando los almacenan, por lo que como primer paso debemos lavar estas dos piezas antes de usarlas. No es necesario que ocupen algún elemento especial, simplemente agua, aunque venden aditivos para preparar y lavar circuitos, pero en lo personal no los he usado y hasta el momento con los cuidados que tengo no he tenido problemas ni con los radiadores ni con los bloques, así que simplemente vamos a lavar con agua. Una vez que ambos componentes estén limpios debemos pasar a hacer una prueba de estanqueidad, o en otras palabras, verificar que no tengamos fuga en alguna de las piezas principales, y para eso debemos montar parte del circuito. Como yo estoy ocupando restos de armados anteriores, tengo los tubos cortados, por lo que puedo armar el loop fuera del PC, pero originalmente este era un tubo de 2 metros y que no es recomendable que cortes antes de ver bien dónde van a ir las piezas, así que antes de la prueba de estanqueidad vamos al PC de prueba para ver cómo montar el loop y definir los cortes de los tubos. El setup de pruebas es una AMD FX 8320E con OCEA 4.2 GHz a 1.31 volts. Sobre la placa es una MSI 970 Gaming y tiene montados 16 GB de RAM HyperX a 1866 MHz. La fuente es una Corsair CX600 y el gabinete es un Charcoon TG5 con sus ventiladores stock que no son regulables. El primer detalle de este loop es el bloque de CPU, porque para montarlo debes remover los anclajes originales para el disipador del socket AM3+. Acá tengo la primera y posiblemente única queja respecto a este bloque, y es que el sistema de anclaje no trae un backplate y solo se sostiene de los tornillos y unas golillas plásticas incluidas, que en mi opinión no son muy fiables, aunque hacen su trabajo. Solo hay que tener cuidado con que queden centradas respecto al agujero de la placa y no apretar demasiado la tuerca que asegura la posición. De todas formas, no se puede pedir mucho más por el precio, quizás solamente unas golillas de mayor espesor. En teoría ponemos los 4 tornillos y montamos el bloque sin pasta térmica por el momento, asegurando con los resortes y la tuerca de apriete manual. El radiador idealmente debemos posicionarlo de tal forma que el aire caliente salga del gabinete, aunque si no es posible hacerlo de esta forma, tampoco es problemático dejarlo de tal manera que el aire caliente vaya al interior, siempre y cuando tengamos otro ventilador en el gabinete que lo saque para que no se acumule el aire caliente en el interior. Para este caso voy a instalar en la parte superior para que saque el aire del gabinete mientras enfría el radiador y quede cómodo para poner los tubos. También podría ir en la parte posterior, pero si imagino cómo irían las mangueras, no me gusta tanto cómo podría quedar. Así que, para su caso, cuando armen su circuito, les recomiendo poner el radiador en varias partes para ver qué les acomoda más y que aparte de ser funcional, quede estético según lo que buscan armar con su loop. Teniendo estos dos puntos fijos, podemos presentar la bomba con la reserva y para ello debemos ver dónde la podemos anclar al gabinete. Existen varias soluciones de anclaje, como los que van al radiador, pero la más común en la que viene con las reservas son estos anclajes atornillables, los cuales, si están dispuestos a improvisar un poco, se pueden montar con cinta de doble contacto. Lo importante en este punto es que en caso de que quieran poner la bomba de lado o poner la bomba en un lugar distinto en caso de que la reserva sea independiente, deben fijarse que el nivel de agua en la reserva quede por encima de la entrada de la bomba, para que de esta forma la bomba no aspire aire, lo cual le genera daños y además le baja la eficiencia al circuito. Ahora tenemos los puntos principales definidos y como los conectores están puestos, podemos comenzar a presentar los tubos para ver por dónde pasarlos y si la distribución que hicimos queda bien.
En este punto debemos tener en cuenta la flexibilidad de los tubos y los ángulos en los que quedan, ya que hay que evitar ángulos muy cerrados en los que la manguera pueda colapsar quedando aplastada. Para esto nos ayudan bastante los ángulos y las extensiones, porque nos permiten adaptarnos de mejor forma a cómo los tubos queden bien. Por ejemplo, podríamos cambiar la dirección a la salida de la bomba para llegar al bloque de otra forma, pero esto ya depende del circuito que cada uno quiera hacer. Con todo esto claro, pasamos a probar los tubos, y aquí hay dos aspectos importantes. Primero, procuren hacer los cortes del tubo lo más plano posible para que queden bien montados en los fittings. Si el corte queda inclinado, la unión no va a quedar bien sellada, y si le hacemos algo de fuerza, el tubo puede quedar desviado y va a molestar en el montaje. El segundo punto es que al montar los tubos no lo hagan de inmediato en el bloque o en la bomba, usen algún conector que les quede suelto o saquen uno para probar el tubo y que ceda un poco antes de montarlo. De esta forma, cuando lo instalemos después no tendremos que hacer tanta fuerza, sobre todo en el caso del bloque de la CPU que va montado directo sobre la placa. Tómense su tiempo de definir los largos de los tubos y completen todos los cortes para conectar las piezas del circuito. Como ya tenemos todos los tubos cortados, desmontamos todo y lo comenzamos a armar fuera del PC para probar el circuito sin correr riesgos, ya que no sabemos si las piezas están completamente selladas. Respecto al apriete de las conexiones, simplemente atornillen y cuando tope, giren ligeramente un poco más sin apretar mucho los dedos. No es necesario sobreapretar porque corren el riesgo de dañar el sello. En la mayoría de los videos de montajes de water cooling esto no se hace o no se muestra, pero considero que es importante probar todo antes de ensamblar, independiente de si las piezas son de marcas reconocidas como AlphaCool, EK Waterblocks, XSPC o piezas de AliExpress donde también hay marcas muy buenas como Barrow o Big Sky. Siempre las pruebo fuera del PC. Cuando hagan el armado, presten atención a que el tubo de llegada del agua al depósito se conecte por el lado en donde está la extensión al interior de la reserva, la cual debe quedar sumergida en general para evitar que se formen burbujas por el impacto del chorro de agua. Para llenar los circuitos, simplemente hago una extensión con un pedazo de tubo y un conector extra y relleno con una jeringa grande. Una vez que el depósito tiene cierto nivel, encendemos el PC y seguimos rellenando. Si todo aparenta estar bien, lo dejamos andando algunas horas. Al día siguiente verificamos que no hay fugas y vaciamos el líquido para hacer el montaje definitivo. Este líquido que acabamos de sacar no lo reutilizamos, ya que como es la primera prueba, puede que aún tenga algún residuo de suciedad de los componentes que no limpiamos al principio. Al hacer el montaje definitivo con este bloque en particular, por el tipo de anclaje con tornillos que tiene, tómense su tiempo de poner las golillas y apretar la tuerca que sujeta el tornillo, procurando que quede centrada en el agujero como mencioné anteriormente. Primero aprieten un poco a mano, verifiquen que la posición de los tornillos es correcta y que el bloque entra bien, y luego aprieten con el atornillador. Ya que pasamos agua por el circuito y no se ha secado por completo, como precaución pongan algo de papel absorbente en los conectores para evitar alguna posible gota. Respecto a la bomba, como este montaje no lo dejaré más de una semana armado, no la anclé ni tampoco dejé fija la reserva, lo cual no genera ningún tipo de problema si es que tienen cuidado con el manejo del gabinete cuando lo cambian de lugar. Solo procuren mantener el gabinete de pie. Luego, antes de comenzar a rellenar nuevamente, por precaución pongo mucho papel absorbente cerca de los puntos de unión del circuito en caso de que exista una fuga. Al terminar de rellenar, ejecuten algún test de estrés y dejen el loop funcionando un rato, lo cual nos sirve para verificar que no se generan filtraciones con los cambios de temperatura del circuito. Después de dejarlo funcionando algunas horas, verificamos que el papel no se haya mojado y si todo está bien, lo sacamos, ponemos la tapa y terminamos el proceso. Ahora, ¿hacer todo esto vale la pena? Pasemos a ver una prueba. Para comparar como contendiente tengo al mejor cooler stock que existe al momento, el Wraith Prism. Y la prueba es sencilla. Test de estrés de CPU en AIDA 64 por 60 minutos con la temperatura ambiente controlada a 18 grados Celsius. Después de una hora de estrés con el disipador stock al 100% de la velocidad, tenemos una temperatura de 16 grados sobre la temperatura de la habitación. Al 75% de la velocidad con el mismo disipador tenemos una temperatura de 21 grados. Y con el water cooling en esta configuración se lograron 13 grados sobre la temperatura de la habitación con el ventilador al 100% y la bomba al 50% de su velocidad. Otro aspecto importante a considerar es la temperatura de las VRM, ya que los coolers por aire por lo general logran refrigerar un poco los disipadores de esa zona. Con el cooler stock al 100% tenemos una temperatura en el disipador de las VRM de 45 grados aproximadamente, y con el water cooling custom alcanzamos 61 grados.
Respecto al nivel de ruido, hice una prueba aparte para igualar las condiciones de ruido ambiental, por lo que el disipador stock está desmontado pero conectado a la placa. De hecho, está el water cooling funcionando y sobre eso está funcionando el disipador stock generando un nivel de ruido bastante mayor. Si consideramos que en el nivel de ruido base está incluido el water cooling, la aplicación de sonómetro marca 51 decibeles cuando el cooler stock al lado está al 50%. Si aumentamos la velocidad del disipador de AMD al 100%, la aplicación de sonómetro marca entre 61 y 64 decibeles, siendo un ruido bastante molesto a una distancia de 50 centímetros. A continuación, una muestra de sonido. Ahora, ¿vale la pena armar este loop? Personalmente creo que no. El costo es elevado y la mejora de rendimiento no es significativa en comparación. Además, debemos tener mucho más cuidado con el flujo de aire en el interior del gabinete para poder enfriar las VRM de la placa. El punto fuerte es el nivel de ruido, pero eso solo es válido si comparamos con cooler stock que por lo general tienen ventiladores pequeños. Por lo tanto, la gran gracia de los sistemas de water cooling custom radica en la personalización y en qué tanto te gusta hacer este tipo de cosas. El único caso de uso casi obligatorio es en condiciones de overclocking extremo con elementos muy demandantes como por ejemplo un i9 9900K con OC. Para cerrar quise hacer el video un poco más en directo, lamentablemente tengo bastante eco y ruido ambiental, pero lo voy a dejar así. Este es el loop, lleva funcionando varias horas después de las pruebas de rendimiento y obviamente del armado. De todas formas, estos componentes yo los tenía antiguamente, los usé bastante tiempo. La bomba estuvo funcionando 24/7 en mi computador personal por aproximadamente 6 meses. Este bloque estuvo por 4 meses, al igual que ese radiador, junto con las mangueras y los fittings. Así que son componentes bastante buenos y más que probados. Comentarios al detalle respecto a algunos de los componentes. El bloque, la única queja es el sistema de anclaje, pero no se puede pedir mucho más. De todas formas, teniendo cuidado al montarlo, queda bastante bien y no genera ningún problema. Los conectores de Ali tampoco generan ningún problema, son bastante buenos, son de buena manufactura. El radiador, no hay mucho que decir, esa es una marca conocida, así que lo voy a omitir. Este ventilador no es lo mejor que hay. De hecho rinde bastante mal. Con un ventilador mejor se pudieron haber logrado unos 3-4 grados menos en las pruebas. Así que en la descripción les voy a dejar la lista de componentes con otro ventilador bastante mejor, también chino, y con un bloque similar a este, perdón, con un radiador similar a este. Creo que el componente más destacable de todo esto y que a mí me sorprendió cuando lo probé fue esta bomba. No es de las más baratas, diría que es una bomba de gama media, pero rinde muy bien. De hecho, antiguamente esta bomba estaba en mi setup y era capaz de mover el fluido en todo este circuito que tiene dos radiadores, dos bloques y muchos ángulos, lo cual genera bastante restricción al flujo y esa bomba se la podía. Lo único detalle con el que deben tener cuidado que esta bomba en particular se conecta solo por PWM, lo tengo conectado ahí en la CPU, por lo que requiere unos conectores bastante buenos porque consume 6 watts y cuando recién arranca todos estos elementos generan un pic de consumo considerable, así que hay que tener eso en cuenta. De todas formas, esta placa la puede mover perfectamente bien, así que no hay ningún problema. Y bueno, eso es más que nada. Si te queda alguna duda respecto al montaje, si quieres saber algo más de alguno de los componentes que usé, déjamelo abajo en los comentarios. Y más que nada, darle las gracias. Estuve revisando las estadísticas y ya somos 16. Para mí es bastante considerando hace poco que inicié el canal y las temáticas que estoy tratando. Así que estoy bastante contento. Muchas gracias por el apoyo. Y si logro conseguir más apoyo con este video y con los que voy a ir haciendo, voy a ir trayendo más cosas. Me gusta el water cooling, así que quiero aprovechar de compartir mis experiencias y probar todo lo posible que pueda encontrar en water cooling, ya sea de marcas reconocidas, de marcas chinas, mezclas de componentes, etcétera, etcétera.
Así que no me queda mucho más que decir. Suscríbete al canal, dale un like al video si es que te gustó. Si tienes cualquier duda respecto a estos loops de water cooling que he mostrado, déjamelo abajo en los comentarios. Y te agradecería si compartes el video para ayudarme a conseguir más seguidores. Nos vemos, gracias.